Plaza TV presenta Puertas Adentro, una mirada al alma. Conduce Janina Figueroa. Para comenzar este primer programa, para nosotros es un honor, es un orgullo estar hoy día con una mujer que sin duda alguna durante todos los años de nuestra democracia ha sido un ejemplo de periodismo, ha sido un ejemplo de constancia, de lucha, de honestidad y que sin duda nos ha ayudado mucho. Alejandra Matus, muy bienvenida, nos ha ayudado mucho a los chilenos y chilenas últimamente. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias. Muy bien, gracias. Qué bueno. Mira, yo te quiero proponer tal vez una conversación diferente, porque nosotros hoy día tenemos ganas de mirar un poquito puertas adentro a personajes tan importantes y relevantes para los chilenos y las chilenas como eres tú, a partir de tu profesión y de todo lo que nos has mostrado. Entonces quiero hacer un viaje contigo, te quiero proponer tal vez llegar un poquito a tu alma también. Y me quiero remontar en algunas cositas que yo ahí anduve investigando acerca de tu vida, que me parecieron muy interesantes poder compartirlas hoy día con todos y todas las que nos están mirando. Quiero partir contando un poquito, para los que no saben, que naciste en San Antonio, que eres de aquí, de la quinta región, de tu nacimiento fue aquí en San Antonio. ¿Puedo decir hace cuántos años? Sí, no hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, 55 años. Hace 55 años naciste aquí en la ciudad de San Antonio, pero muy pequeñita. Emigraste con tus padres y tus hermanos al norte. Estuviste en Iquique viviendo, pasaste por Calama y quiero que nos detengamos un poquito después en Curanilahue. Entonces, a partir de esa vida tuya, de irte tan pequeñita, estar en el golpe de Estado junto a tus padres, que eran profesores normalistas, además, qué hermoso dato. Quiero que me cuentes un poquito, Alejandra, ¿qué significó para ti la figura de tu madre, que yo sé que es muy relevante en un momento de niñez tuya y de tus hermanos? Bueno, como la historia es que nosotros estábamos, mis padres, digamos, yo nací en San Antonio, pero ellos se vinieron a Santiago a trabajar, todavía en la década de los 60. Y aquí nacieron mis dos hermanos, Jean-Pierre y Marcelo, ahí lo están viendo. Mi mamá se quedó sola, se separó de mi papá y se quedó sola criándonos a nosotros tres. Yo tengo dos hijos ahora y solo puedo imaginarme lo difícil que fue eso, más encima en dictadura, pasando hambre, miseria, digamos. Fueron años difíciles, pero ella es un roble. ¿Y qué hay de ti, de tu madre? ¿Cómo marcó esa etapa que tú me cuentas, además de pobreza, de miseria? Los años 80, 70 fueron muy duros para muchas familias. Y hoy día, donde las mujeres estamos además retrocediendo económicamente 10 años, deben haber muchas mujeres como tu madre hoy día que están enfrentando la crianza solas, sacando adelante chiquillos y viendo que está difícil poder parar la olla en muchos hogares de Chile. Entonces, cuéntame un poquito más, ese rol que cumple tu madre y cómo marca tu vida también eso. Mi mamá fue una mujer siempre alegre, vivíamos y disfrutábamos lo que teníamos, por poco que fuera. O sea, yo creo que ya de adulta uno tiene conciencia de las precariedades o las miserias que pasó, pero en ese minuto no lo sentíamos porque ella no nos hacía sentir que fuéramos pobres. Pero yo creo que cosas que he sacado de mi madre, un sentido de la dignidad enorme. O sea, mi mamá es muy
consciente de su valor como ser humano, ¿no? No económico, su valor como ser humano. Entonces, por ejemplo, no sé, pues a veces íbamos a ver a mi bisabuela, que la crió a ella, y nosotros íbamos más o menos con el diente largo, pero ella nos decía antes de entrar, que no fuéramos a demostrar que teníamos hambre ni que no habíamos comido mucho, digamos. O sea, ella, la dignidad ante todo. Wow, qué fuerte. Oye, Sí. pero además a ti te toca ser la hermana mayor. ¿Qué crees tú qué impronta dejaste en tus hermanos, que son también dos adultos exitosos como tú, con esta vida difícil de tener que aguantarse un poquito el hambre porque van de visita? Pero tú además eras la lideresa segunda de esa familia. ¿Qué crees tú que tus hermanos pudieron heredar de ti? Seguramente te quedaste muchas veces a cargo de ellos mientras mamá salía a trabajar, o te encargaste a lo mejor de alimentarlos, o de que anduviesen, digamos, con los zapatos bien abrochados, lo que nos toca a los hermanos mayores de repente con los hermanos más pequeños. ¿Qué crees tú que...? Bueno, sí, sobre todo en esos años que mi mamá tenía que trabajar 3 turnos para parar la olla. Tampoco había plata para contratar nana, pues. Entonces, de repente llegaba alguna mujer que mi mamá contrataba o alguna vecina, pero no duraban mucho porque nosotros ya además éramos bien insoportables, yo creo. Ahí están tus dos hermanos, Entonces, estás con tu madre, alcanzas claro. a ver, sí. Sí. Ahí está tu madre. Sí, ahí está mi tío Roberto, que Y tu también tío es Roberto. súper importante. Sí. Entonces yo era como una mamá chica, pero una mamá chica igual niña, pues sí, imagínate, estaba a cargo de ellos, tenía 8 años, 7 años, eh, y cometía muchos errores, como puede cometer una niña. Una vez casi intoxiqué a mi hermano porque le dolía la guata y encontré unas pastillas que yo sabía que eran para la guata y como eran tan chiquititas, se las tomó todas. Y ahí terminó en el hospital 3 días intoxicado, pero bueno, sobrevivimos. Qué bueno. Oye, Alejandra, esta niñez te toca en un momento también ir a Curanilahue, a la casa de tus abuelos. Cuéntame qué hay de ti, qué hay en ti de tus abuelos, en ese paso por Curanilahue, de algunas cosas que también fueron fuertes para ti ahí. A ver si me puedes contar un poquito de eso. Bueno, eso fue para el golpe, que mis padres, como te decía, eran profesores normalistas, además justo se estaban separando, pero en medio de tener que esconderse ellos mismos, ellos eran militantes de izquierda, nos llevaron a la casa de mi abuela paterna, mi abuela Berta. Y claro, como una manera de protegernos, que estuviéramos ajenos a todo lo que estaba pasando, pero bueno, el golpe ocurrió en todo Chile. Y llegaron los militares, digamos, yo recuerdo claramente, fue como una arremetida, que llegaron los militares, pasaron camiones disparando. Yo me acuerdo que estaba parada en el portón, la casa de mi abuela daba como un río, y estábamos parados ahí, los niños como estábamos todos los días, digamos, y pasó un camión y llevaba prisioneros. Y toda la gente estaba mirando el camión, mirando a las personas que iban ahí, y los militares empezaron a disparar. Y yo me di cuenta porque la chancha que estaba con nosotros se puso a gritar, como gritan los chanchos, de una manera bastante alaraca. Así que corrimos hacia adentro de la casa y después llegaron los militares a la casa, se llevaron a mi abuelo. Destruyeron todo lo que tenía mi abuelita. Mi abuelita era muy ordenada, hacía mermeladas, era como una abuela típica, ¿no? Con sus bordados, sus cositas bien bonitas dentro de su austeridad. Y los militares le rompieron todo, rompieron los colchones, botaron las mermeladas, se robaron cosas.
Y mi abuelo llegó 3 días después, todo moreteado, y claro, recuerdo a mi abuela poniéndole los pies en agua con sal y salmuera, y fueron episodios bastante traumáticos, porque además los militares a nosotros nos encerraron, a mí y a mis hermanos, en la cocina mientras todo esto pasaba, y nos apuntaban y nos preguntaban si mi abuelo tenía armas. Wow. Y eso, Alejandra, esa protección familiar también, porque cuando relatas que tu mamá con algunos cuentos trataba de suavizar el hecho de que había un poquito de hambre, que no fueran a desteñir en la casa de la tía, y toda esa cosa tan pedagógica, además de poder enfrentar la vida con dignidad, pero ¿cómo afecta justamente ese episodio en tu vida? ¿Lo tuviste marcado? Tu círculo calentito, tu abuelita, tu mamá, ¿lograron que eso se pasara en ti rápido, o te quedó marcado y es algo que recurrentemente tú recuerdas? No me quedó marcado eso como una experiencia negativa, sino que como parte de la vida que tenía. Yo creo que el choque vino ya después, o sea, en el colegio, por ejemplo, que yo no tenía conciencia por ejemplo, de mi apariencia, o de si iba vestida o si los zapatos estaban rotos. No tenía conciencia, porque a mí nadie me decía, tu ropa está mal, digamos, o andas con la camisa al revés, o cualquier cosa. Pues yo me vestía nomás, y me vestía mi hermano, y me iba al colegio. Pero en dictadura me sacaron del colegio donde yo estaba, que era de niños y niñas, era mixto, y me pusieron en un colegio de niñas, y ahí me hacían bullying pesado. Pues claro, ahí, a través de lo que ellas me decían, me daba cuenta, digamos, que era una especie de bicho raro, que nada, porque que no me peinaba, que no me vestía adecuadamente, cosas que digamos, que uno sufre por la humillación, porque cuando te humillan uno se da cuenta que no pertenece, o que no está bien, digamos, ahí. Pero eso Que era hay en un códigos, colegio público, normas. ¿no? Sí, era un Era en un colegio colegio público, claro. Sí. ¿Y qué te pasaba con eso? No, pues, o sea, creo que la experiencia de la humillación es lo que a mí me permite sentir empatía, digamos. O sea, yo sé que el tema de la dignidad, de la pobreza, no es solamente falta de recursos, es también que hay una mirada social que aplasta a las personas por la manera en que se visten, o la manera que hablan, o hay distintas maneras lo que se llaman marcadores de clase, ¿no? De dónde viene, dónde vive, si tiene auto, no tiene auto, una serie de cosas que van cercando a las personas, y les van poniendo un techo, y no les permiten progresar, ni ser consideradas como ciudadanos dignos y equivalentes a cualquier otra persona. Oye, Alejandra, y avanzando un poquito más con tu vida, fuiste puntaje regional en la prueba de actitud académica. Yo sé de varios sueños que tenías de niña que estás concretando, que vamos a hablar un poquito más adelante, pero fíjate que me llamó la atención de que no eres periodista por vocación, casi por equivocación, porque con ese puntaje nacional querías estudiar medicina. Cuéntame cómo fue eso. O sea, desde niña, y sobre todo ya en la adolescencia, en el liceo, siempre quise estudiar medicina, o algo relacionado con la ciencia. Ya yo creo que en cuarto medio, por la serie Cosmos, yo quería ser ingeniera nuclear o bióloga nuclear o algo así. Pero en Chile esas carreras ni siquiera existían. Entonces, un día del Liceo Calama nos llevaron a la Universidad de Antofagasta, donde no existía la carrera de medicina, pero existía tecnología médica, y nos llevaron a una sala donde había unas bandejas con unas cabezas, cerebros humanos partidos por la mitad,
O sea, era la cabeza entera, no era solamente el cerebro, era una cabeza disectada por la mitad y en formol, y para mí fue una experiencia bastante marcadora al punto que yo dije, no, no voy a estudiar medicina mejor. Eh, y también, claro, como fui el mejor puntaje de la provincia, todos me decían, no, estudia leyes, estudia medicina, y siempre he sido un poquito rebelde, así que yo dije, no, no voy a estudiar lo que me dicen, voy a estudiar lo que yo quiero. Pero yo no sabía cómo funcionaba el tema de las postulaciones. Entonces puse periodismo en primer lugar, pero llené las 12 casilleros pensando que después iba a poder elegir. Y no era así el sistema, pues era uno quedaba en la primera carrera, si te daba el puntaje, quedaba en la primera y ya después uno no podía cambiarse. Así que, no, quedé en periodismo. ¿Y cuál fue tu sensación? Dije, periodismo estaba dentro de... ¿Qué reglón de los 12? Estaba primero. Estaba primero. ¿Lo pusiste primero? Estaba primero, pero no porque fuera mi preferencia, sino que porque había que llenar 12 carreras. Ya. Ahora, puse periodismo porque pensé, no sé por qué, porque yo no conocía a nadie que fuera periodista, ni no había periodistas en mi familia, ni mucho menos, sino que de alguna manera pensé, debo haber visto algo en la tele, antes de saber tú, que los periodistas podían abarcar muchas cosas. En eso no me equivoqué. Como me gustaban tantas cosas, me gustaba el arte, psicología, medicina, o sea, yo puse todo ahí, todo lo que me gustaba lo puse. Y dije, bueno, a lo mejor en periodismo me permite hacer más de una cosa. Y claro, cuando quedé en periodismo, no es que tampoco fue una decepción, sino que la meta era llegar a la universidad nomás, pues y ya, quedé y eso era lo importante. Oye, Alejandra, y bueno, ahí estabas en Calama, terminas ese proceso, como le pasa a tantas familias en el país y tiene que emigrar por el tema de la universidad. ¿Qué fue para ti llegar a una ciudad tan inmensa como Santiago? Bueno, no solamente llegar a Santiago, sino que llegar a la Católica, porque A la Católica. yo estudié periodismo en la Católica y conocí a personas de un sector social con las cuales nunca había interactuado. Yo siempre estudié en escuelas públicas, estaba en el Liceo B8 de Calama, y claro, era la mejor alumna del liceo, pero era un liceo público y no era muy difícil ser la mejor alumna. Tampoco era que yo fuera súper matea, sino que por alguna razón, nada, pues se me daban fáciles los estudios. Y cuando llegué a Santiago, a la Católica, me di cuenta que no sabía nada. O sea, en comparación con mis compañeros hablaban alemán con los profesores, sabían de filosofía, sabían de un montón de cosas que yo no tenía idea, digamos. O sea, la brecha cultural era enorme, en conocimientos también, y también todos estos aspectos que hacen la vida universitaria, poder ir a una fiesta, movilizarse, tener ropa adecuada, de nuevo. O sea, para mí fue llegar a la Católica fue de nuevo el mismo choque que sufrí cuando me cambiaron al colegio de niñas. O sea, de nuevo tomar conciencia de que era un bicho raro, de que era una arveja en una cazuela. Wow, y eso duró mucho. ¿Llegaste a la casa de algún familiar? ¿Te viniste a una pensión? ¿Emigraste con Primero mamá? llegué a la casa, yo llegué justo el día del terremoto. Del 85. No, eso fue al otro año. No, el 84 todavía no había terremoto. Sí, vino mi mamá a dejarme, nos vinimos en bus, que fue como el gran apoyo que nos dio la municipalidad, fue pagarnos el pasaje en bus. Nos vinimos en bus desde Calama, en ese tiempo se demoraba 26 horas el bus, y inicialmente estaba en la pensión del colegio de profesores. Ya.
Al año siguiente ya no alcanzaba para pagar, mi mamá no le alcanzaba el sueldo para pagar eso. Así que ahí me fui a vivir a unas piezas que habían ahí en ese barrio de Santiago Antiguo, García Rey y todo eso. Viví en 9 lugares distintos en mis 4 años de universidad. Wow. Y siempre fue así, como un poquito doloroso al adaptarse a un sistema que no era el tuyo, ¿no? Claro, era doloroso, pero tampoco insoportable. O sea, son cosas que tú anotas y que te das cuenta, pero tampoco que yo me tirara al suelo así. No era insoportable, era parte de lo que había, pero eso tampoco me impidió generar lazo y amistad con mis compañeros, pasar la carrera, probar los ramos. Y ahí, Alejandra, No. ¿qué amistades conservas de esos años de chica universitaria? Bueno, mi curso es bastante unido. Nosotros hace un par de años, no sé cuántos años, ya nos reencontramos ya viejos y tenemos un grupo de WhatsApp y ahí estamos todos, digamos, casi todos, y hay un grupo bastante extenso que mantenemos la amistad de habernos conocido en esos años. Pero amigo, sí, amigo del alma, Jaime Coiro, que era mi yunta, nos sentábamos juntos, nos reíamos todo el día, pasábamos súper bien. Y la Tere Espinosa, Victoria Marín, que éramos como los proletas del curso. Qué bueno. Y obviamente no Alejandra, aunamos. ¿cómo crees tú que ha cambiado la educación para los estudiantes de regiones desde ese tiempo hasta ahora? Yo creo que hay cosas que han mejorado enormemente, de partida la gratuidad, o sea, son cosas que mejoraron hace poco nomás, pero por lo menos la gratuidad, hay más becas, las universidades también dan más becas, hay una preocupación de las universidades por tener lo que se llama cohortes más inclusivas, más diversas. Pero yo veo, yo soy profesora de la Universidad Diego Portales y veo esos muros invisibles de venir de un joven o una joven que vienen de San Bernardo y que se encuentran por primera vez, comparten con alguien que viene de Vitacura. Porque no hay otros espacios en Chile donde ese cruce se haga, se produzca. La educación pública está segregada, los hospitales están segregados, los barrios están segregados. Entonces el encuentro entre distintos segmentos sociales, distintas culturas, se produce en la universidad para los que tienen la posibilidad de llegar a la universidad. Y para algunos jóvenes es insoportable. Algunos jóvenes, o sea, yo creo que gran parte de la deserción se debe a eso, a que no hay manera de superar ese puente, esa enorme distancia que hay entre la calidad de educación que recibieron unos y la que reciben otros, por más que estén sentados juntos en un aula. Oye, Alejandra, quiero leer un poquito las reacciones del público con la primera parte de tu relato. Ay, dice Virginia: por eso eres tan sabia, Alejandra, por haber pasado tantas injusticias y muchos chilenos te queremos. Gillo dice: la magia de las cosas que nos regala la vida, Alejandra. Cami Fuentes dice: qué poderoso el relato de Alejandra, gran programa. Pablo César: qué regalo saber de una gran periodista. Mira, eso está diciendo la gente hoy, ¿verdad? Se está conectando con ese Muchas lado gracias. humano tuyo. Alejandra, vámonos ya a la Alejandra periodista. Hay algo que yo no me puedo imaginar. ¿Cómo fue el momento exacto que decides irte del país cuando te acusan de atentar contra la ley de seguridad interior del Estado
ya estábamos cumpliendo 20 años del lanzamiento del libro negro de la justicia chilena en plena democracia. ¿En qué momento exacto, Alejandra, dices ya, esto no, me voy a tener que ir? Fue todo muy rápido. El libro negro lo presentamos el martes 13 de abril de 1999 en el Hotel San Francisco. Ahí lo presentamos. Y bueno, fue una presentación del libro más o menos estándar. Había mucha prensa, mucho interés por el contenido del libro, obviamente. Lo presentó Roberto Garretón, el abogado de derechos humanos, Carlos Orellana, que era el editor, y yo como autora. Y de ahí nos fuimos a un almuerzo de celebración con la familia, los amigos, y yo estaba en ese minuto de novia con un gringo, con Jorge, en ese minuto. Y al otro día yo tenía compromisos para dar entrevistas, para hablar del libro con distintos medios. Me quería levantar tarde y de repente, como a las 8 de la mañana, sonan el teléfono y me llamó mi hermano. Primero que nada me llamaron de Planeta para decirme que estaba la policía ahí incautando los libros. Me llamó la Malala. Mi primera reacción fue que, bueno, hay que avisarle a la prensa, cómo reaccionar respecto de lo que estaba pasando. No estaba pensando en qué iba a hacer yo. Minutos después me llama mi hermano y me dice que hay un requerimiento por ley de seguridad del Estado y que eso significa que yo podría estar 5 años presa, que me olvidara, digamos, de mis planes de casarme, que me olvidara de tener trabajo. O sea, yo le decía, no, pero me tengo que quedar a defender el libro y no creo que eso vaya a pasar. Me dijo, tú has tenido otras acusaciones por leyes similares que existían en ese tiempo, no te van a dar la libertad provisional, tienes que irte porque ya tú escribiste el libro, que el libro se defienda solo, y mi consejo de hermano y abogado es que te vayas ahora, antes de que haya una orden de detención en tu contra. Yo llamé a Planeta, que en ese minuto estaba lidiando con precisamente la confiscación del libro, y hablé con Carlos Orellana, le planteé este tema, porque dije, bueno, si me quedo o si me voy, Planeta va a tener que hacerse cargo de mí, de algún modo, porque, digamos, yo había venido con las intenciones de quedarme. Yo había estado hace años fuera de Chile, pero venía a quedarme, a instalarme, y iba a tener que irme de nuevo. Entonces, bueno, mientras ellos conversaban y todo, dialogaban, yo veía a mi novio, que el Jorge me decía, pero tú me dijiste que este era un país democrático, ¿cómo te van a meter presa? Es frío, no podía entender lo que estaba pasando, no podía entender esa lógica chilena noventera en que sí, pues era posible que me metieran presa por escribir un libro. Y finalmente él estaba de acuerdo en que me fuera, mi hermano quería que me fuera, y la gente de la editorial finalmente me dijo que era mejor que me fuera. No me quedó otra que hacer caso nomás, pero no fue una decisión fácil, y me fui más bien con la sensación de que tenía que quedarme. Qué fuerte eso, Alejandra, tener que irse de tu propio país en democracia por escribir un libro, además que fue tan doloroso leerlo, ¿eh? Cuando leímos el libro negro de la justicia chilena, qué terrible, cuántos personajes distorsionaron absolutamente la verdad en este país. Oye, Alejandra, te quiero llevar al amor, aprovechando que está uno de los pequeños ahí. Fíjate que no el gringo, Alberto, que aparece en tu vida hace 15 años atrás, me contó algo muy bonito. Me dijo, la primera vez que vi a Alejandra Matus fue como un rayo que cayó sobre mi espalda.
yo estaba en pareja, Alejandra estaba casada con el gringo, y fue algo muy, muy especial, me dijo, porque además después conversando con el tiempo nos dimos cuenta que habíamos vivido muy cerca en Iquique, tal vez habían vivido muy cerca en Santiago, habían vivido en el mismo departamento en distintos momentos además. Claro. Entonces yo le dije, eso es el hilo rojo de todas maneras. ¿Qué significa Alberto en tu vida? Bueno, Alberto es el amor de mi vida, mi compañero, mi contenedor, él me ayuda, yo diría que me sostiene, porque son muchas las cosas que, por ejemplo, en el presente tengo que balancear para estudiar, los niños, la casa, y si no estuviera con él no podría hacer ni la mitad de lo que hago, ¿no? O sea, encontraste un gran compañero en Alberto. Oye, otra cosa que me llamó mucho la atención, fuiste mamá a los 50 años. Así es. Del más pequeñito. Fui primero mamá a los 42. A los 42, sí, del que mayor. ya era... Ahí están los pequeños. Que ya era, ahí está, ya estaba pasadita. Y luego fui madre a los 50, que embarazada a los 49, y a los 50 nació mi segundo hijo, Alberto. El primero se llama Alejandro. Y ese es otro regalo de Alberto, mi marido, digamos, que nos sometimos a tratamientos de fertilidad que no son nunca fáciles, son muy desgastadores psicológicamente, tampoco son como la gente cree muchas veces que uno inicia un tratamiento y ya queda embarazada y listo, digamos, hay muchas más posibilidades de fracasar que de tener éxito en concretar este deseo. Así que sí, tuve esos embarazos a edades no muy usuales. No muy usuales, pero lo difícil fue quedar embarazada, pero una vez que quedaba embarazada, en los dos casos fueron embarazos súper buenos. Mis hijos nacieron por parto normal y también se debe al médico que nos ha tratado, que nos ha visto desde siempre, que es muy dedicado y muy profesional. Wow, o sea, eres una tremenda guerrera tú, Alejandra. Hay algo que me llama mucho la atención también, tu parte artística, fíjate. Tienes una relación exquisita con la música, además eres muy metódica porque has estudiado canto. Entonces quería preguntarte un poquito qué pasa ahí con la Alejandra artista, porque aparte de ser una muy buena cantante, eres una gran bailarina de flamenco. Estás tomando clases. No, gran bailarina. Soy una bailarina mediocre nomás. Sí. Oye, me dijeron pero sí, me contaron por ahí que dentro de tu gusto musical estaba, aparte de bailar flamenco, también está el tango. Y sí. No sé, señor director, ¿tenemos un pedacito de una canción que le gusta a Alejandra por ahí? Sí, la estoy escuchando. La están escuchando. Cuéntame un poquito de esa canción. Es que esta versión es tan linda que me da vergüenza acá, porque haberme atrevido a cantarla, porque esta es de Penisi, de Nahuel Penisi, un argentino, canta precioso, y estuvo acá en el Festival de Viña, pero no lo tomamos en cuenta, es maravilloso. Yo creo que si no hubiera habido dictadura, que si no, digamos, si yo hubiera sido una niña que creciera en un ambiente normal, establecido, yo hubiera estudiado arte o música o danza, digamos. Eso es lo que realmente me gusta, si me preguntan. ¿Y ahora estás tomando clases con Pedro Fernández? Sí. Sí. O sea, estoy ya, no sé si en el tercer o cuarto año ya de bailar flamenco. Sí. Te tomas bien en serio los desafíos también, así bien metódico. O sea, ¿te gusta el flamenco? Toma clase de flamenco. ¿Te gusta la música? Sí, pues porque si no...
Qué Claro, porque buena. si no uno no se queda con lo... no avanza, pues. Uno no avanza, sí. Oye, Alejandra, quería, fíjate que hoy día en la tarde, bueno, esto está fuera de libreto, ya nos queda muy poquito, no quiero abusar de ti, pero estuve leyendo un artículo que sacaste de la vieja justicia de clase y citaste a Vicente Huidobro, García Huidobro, que en el 1925 escribió: nuestra justicia es un absceso putrefacto que empesta el aire y hace la atmósfera irrespirable, dura e inflexible para los de abajo, blanda y sonriente con los de arriba. Nuestra justicia está podrida y hay que barrerla en masa. ¿Sabes que cuando leí eso me conecté absolutamente con todo el trabajo que estás haciendo tú y también con otros medios independientes en el país que están sacando a la luz pública tanta basura putrefacta, como decía Vicente García? Y quiero saber qué sientes a raíz de lo que de muchas de las cosas que tú has investigado y nos has puesto a nosotros los ciudadanos en la opinión pública, justamente con esto, con esta justicia que hay para los de abajo y otra justicia para los de arriba. Cuando conversamos lo del Enjoy, me atreví a escribir alguna cosita desde el mundo de las pequeñas empresas al cual represento como dirigente gremial. Y fíjate que yo he tenido una sensación de injusticia tan grande a raíz de además tener tanta argumentos, el que efectivamente hay un tema de clases en la justicia y que las decisiones políticas además están todas también entrelazadas con leyes. Hoy día vimos cómo se condena a Orpis, pero ¿cuántos faltaron por condenar en el tema de Corpesca y otras irregularidades en el mundo de la política? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de todo esto? ¿Qué sientes además cuando uno destapa y destapa cosas y no pasa mucho? ¿Cómo es posible que con el caso Enjoy como que siga funcionando un gobierno y digamos como que nadie se ponga ni siquiera colorado? ¿Cuál es tu sensación en eso? A mí lo que me sorprende es la persistencia, ¿no? La persistencia de esta realidad que describía Vicente Huidobro. Estoy dando una entrevista. Que pasan y pasan los años y ese análisis que hacía el poeta podría hacerse hoy día y alguien podría pensar perfectamente que se escribió hoy. Entonces, eso es lo que me sorprende. Ya, digamos, las cosas que ocurren no me sorprenden, pero me sorprende la fortaleza de nuestra oligarquía para mantener sus privilegios y a costa del trabajo, del talento, de la inteligencia de la gran mayoría de la población. Porque no es que digamos, sean, como podría pensarse, mejores o como intentan decir que la gente es pobre porque es floja o la mayoría de la gente se parte el lomo todos los días trabajando. Me imagino que tú conoces los emprendedores que tienen buenas ideas y hacen lo imposible por salir adelante con sus negocios, pero viene una pandemia y todo se viene abajo y en cambio otras personas cometen asesinatos, fraude, se roban la plata al Estado y no pasa nada, y no les pasa nada. Ni siquiera pierden esa dignidad porque cuando una persona cae presa acusada de narcotráfico, una mujer ya que aceptó traer droga de otro país confiando en que a lo mejor se iba a poder hacer una plata fácil, esa mujer cae ahí presa y nunca más puede hacer nada. O sea, cayó presa y puede haber tomado esa mala decisión y nunca tiene la oportunidad de reiniciar su vida. En cambio, estas personas cometen todo tipo de tropelías y siguen apareciendo en los diarios, dando entrevistas,
no parecen recibir ni siquiera el reproche social. Entonces, eso a mí me sorprende cómo eso persiste y persiste y persiste a través de los años. Oye, Alejandra, ¿y tú has recibido muchas presiones cuando has empezado a hacer algunas investigaciones, has entrado, digamos, en terrenos complejos? O sea, yo creo que es muy complejo para cualquier país meterse con lo que pasó con el presidente de la República, por ejemplo, en el tema del caso Enjoy, o destapar, digamos, el tema de las AFP. ¿Has recibido muchas presiones? ¿Llamados? La verdad es que no. Nadie me ha llamado directamente. Cuando yo trabajaba en medio, llamaban al medio, digamos, al director o al editor, digamos, pero eso no era algo exclusivamente mío, digamos, era una época en que eso era muy común. Y no, nadie me ha amenazado. La información muchas veces es difícil de obtener y es previsible que sea, digamos, porque de eso se trata el periodismo de investigación, de publicar aquello que alguien con poder no quiere que se sepa. Claro. Entonces, si no quiere que se sepa, obviamente que te va a hacer la pega difícil. Pero nunca, o sea, he recibido amenazas y cosas después, como reacción más bien a lo que publico. Oye, estaba apareciendo ahí en la pantalla un libro que a mí me fascinó mucho. Yo me acuerdo habértelo comentado hace muchos años atrás. Doña Lucía. Fíjate que a mí me impresionó demasiado la estratega que significa Lucía Iriart en la vida de este milico poca cosa que sale en el libro, que para mí me impresionó mucho. Cómo esta mujer, además de una buena clase social, se siente un poco frustrada con este marido, y ella, como le decía a Milico, poca cosa, y como ella además es una gran estratega de todo su ejército, digamos, electoral, cómo lo pone, las partes que lo pone, cómo le perdona algunas cosas como engaños, por ejemplo, solamente con el objetivo que él llegara a ser una persona importante, y ni más ni menos lo transforma en uno de los dictadores más repudiados de América Latina y el mundo. ¿Qué sensación te dejó hacer ese libro desde el punto de vista de la mujer? ¿Cómo la ves a ella, esta mala heroína, pero tremendamente potente también? Bueno, en una parte empatizo con ella, porque Lucía Iriart, si uno la mira, digamos, si uno la hace abstracción del tema de la dictadura y la mira hasta 1973, hasta antes del golpe, ella era una política frustrada, digamos. Ella nació en una familia de alta alcurnia, pero fundamentalmente una familia poderosa. O sea, cuando el Partido Radical era el principal partido de Chile, su padre fue ministro del Interior, fue senador, y en su casa se cocinaban y se maquinaban muchas decisiones políticas. Entonces yo me la imagino a ella bebiendo de ese ambiente, pero a un mundo que además se le negaba a ella por ser mujer. O sea, al mismo tiempo que participaba, que lo veía, que entendía las reglas de la política, solamente a ella la formaban para casarse, que era lo que se esperaba de una mujer de su clase social, que se casara bien. Ese era como el objetivo, nada más. Ni siquiera ella estudió, no tenía tampoco pretensiones académicas ni estudiar nada. Salió del liceo y se casó. Y se casó equivocada más encima, porque el novio no le gustaba ni al papá ni a la mamá por distintas razones. Entonces todos sus primeros 30 años de matrimonio, porque este era el matrimonio ya con sus años cuando llegan al poder, se la llevó tratando de empujar a Pinochet lo más arriba que ella podía, con la ayuda del papá, digamos, y Pinochet también, digamos, en ese tiempo, y creo que todavía los oficiales les recomiendan casarse con alguien de más arriba que ellos, para que les ayuden en las carreras y tal. Pero Pinochet mismo no tenía grandes aspiraciones. Pinochet era bastante porro, era
la última antigüedad, eso significa que era el alumno más porro de su generación y por lo tanto le tocaron malas destinaciones y Lucía Iriar sufría todo eso en el momento en que además el ejército o ser militar era mal visto por la sociedad, con cabros chicos que le crecían, le salían, digamos, iban naciendo los niños y ella no tenía tampoco vocación maternal, y de eso hay varios testimonios ahí suficientes en el libro para contar, que ella prácticamente sufría depresión postparto, pero también en una época donde a nadie le importaba si la mujer tenía depresión postparto, o sea, se tenía que hacer cargo de los cabros chicos igual y de la casa y de todo, algo que a ella, para lo que ella no fue criada y no, claro. Entonces, ese mundo, esa digamos, esa etapa pesadillesca, me hace pensar que si Lucía Iriar hubiera nacido en otra época, probablemente hubiera ido al Parlamento, hubiera sido una dirigente política y nos hubiéramos ahorrado un dictador. O por lo menos Pinochet no hubiera sido dictador. Ahora dictadura iba a haber igual porque era una decisión que no la tomó Pinochet, la tomó Estados Unidos, la tomaron la clase poderosa en Chile y estaban de acuerdo todas las Fuerzas Armadas, salvo el ejército hasta ese minuto. Entonces el golpe iba de todas maneras. Que haya sido Pinochet el que se subió a última hora, que lo haya encabezado y que, digamos, tuvieron que sacarlo más o menos que a patada, esa fue obra de Lucía Iriar. Sí. Es un tremendo libro, yo lo recomiendo a todos y a todas los ahora en cuarentena comprar el Doña Lucía porque realmente es impresionante. Yo me entretuve mucho y tuve sentimientos encontrados con el libro muchas veces, claro. Especialmente cuando ella tenía justamente las depresiones después de sus partos, el viaje a Ecuador, el que él se haya enamorado profundamente de la señorita ecuatoriana y ella vuelve y se banca toda esa rabia. No, es un personaje bastante interesante para poder leer, así que recomiendo el libro, bueno, todos los libros de la Alejandra, pero a mí en lo personal me gustó mucho esa heroína malula que tenemos todavía en Chile dando vuelta. Mira, Alejandra, nos quedan muy poquitos minutos de programa. Yo, en lo personal, te quiero agradecer siempre la deferencia que has tenido con los requerimientos que te hemos hecho desde los gremios o de algunas cosas por ahí que te hemos solicitado. Decirte que para este periodo que estamos viviendo de tanta congoja, hubiese sido también interesante hablar contigo, obviamente, de más noticias y más contingencia, pero quisimos nosotros hacer algo distinto y empezar a mirarnos puertas adentro, porque en el fondo todos hablamos de la Matus. Ojalá que la Matus diga esto, que le diga esto otro, pero pocos saben quién es la Matus y hoy día creo que nos quedó claro por todas las reacciones que está teniendo la gente que no nos ha dejado de ver hoy día, que dicen qué grande, más grande aún es la Alejandra Matus, así que espero que te hayas sentido cómoda y bueno, quiero dejarte estos minutitos para que te puedas conectar a tu otro Zoom, para que te puedas dirigir a las personas y nos puedas dejar algún mensaje, a lo mejor qué sueños tienes. Te dejo libre para que puedas decir lo que gustes. Muchas gracias por la invitación, primero que nada a ti, Janina, ha sido una conversación muy grata. A quienes nos han estado acompañando también, gracias por estar ahí. Yo creo que mi sueño es colectivo, ¿no? Creo que nadie puede estar bien si los demás están mal. Entonces, mi sueño es que Chile algún día llegue a ser un país verdaderamente democrático, donde las decisiones las tomen las grandes mayorías, que se tomen las decisiones para el bienestar común de todos. Y esto no significa que no vamos a ser diferentes, ni que no vamos a pensar distintos, ni vamos a tener diferencias. Por supuesto que las vamos a tener, pero tener un piso mínimo donde todos podamos
desarrollarnos y convertirnos en la persona que queremos ser y no en la persona que tenemos que ser, porque no nos queda otra. Yo creo que ese es mi sueño para Chile. Bueno, muchas gracias, Alejandra. Te libero para que te puedas conectar a tu próximo Zoom. Un abrazo muy cariñoso para quien me colaboró en esta entrevista, que fue Alberto, tu marido, y un saludo muy cariñoso a tus hijos, a tu familia en general, Alejandra. Que estés muy bien. Gracias por estar. Muchas gracias, Janina. Y a todos los amigos y amigas que estuvieron conectados hoy día en este programa Puertas Adentro, una mirada al alma. Los dejamos especialmente convidados para la próxima semana, el viernes a las 18 horas, con un interesante invitada o invitados, así que conéctense con nosotros aquí en Plaza TV, desde los estudios de Plaza TV en Viña del Mar. Una conversación mirando el alma de las personas. Que tengan todos y todas muy buenas tardes. Plaza TV presentó Puertas Adentro, una mirada al alma.